¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo reproductor en formato Blu-ray con característica principal efecto 3D fabricado por Sony. Modelo correcto es BDP-S480. Esta unidad de entrada, como podemos observar, está en excelentes condiciones. Además tiene un diseño bastante elegante. Los controles están así como que muy discretos. Por ejemplo, aquí tenemos el control de encendido y apagado. Y también por acá tenemos el botón de expulsar, reproducir y stop. ¿Ok? También tiene lo que es una entrada para puerto USB en la parte frontal, y en la parte posterior también tiene un puerto USB. En ambos puertos podemos conectar memorias USB tipo flash. En este caso vamos a usar memorias de la marca Sony de 8 GB. Ok, entonces esa es la que vamos a leer en unos instantes. En cuanto a discos duros externos, no es posible leer discos duros. Bueno, al menos el que yo tengo es de 300 gigabytes, el cual tiene pues material, videos, música, etcétera, y ese tipo de dispositivo pues al menos es el que yo tengo, no lo puede leer, pero las memorias USB sí las puede leer. Entonces va a ser compatible con lo que es desde luego discos Blu-ray que sean región letra A, discos DVD región 1, originales copias, y también discos de audio de música de 20 y tantas canciones, por decir un ejemplo, y también compatible con discos en formato MP3. Viene con su control remoto, que también está muy presentable. Ahí lo podemos ver. Ya tiene pilas, funciona con dos pilas AA, y en este momento ya lo tenemos conectado en bueno, las dos salidas, la que es HDMI y también la salida tradicional RCA, cables de colores, audio y video. Ok, entonces ya tenemos todo conectado y vamos a hacer las pruebas de reproducción. Estas unidades en su tiempo fueron, bueno, tenían la habilidad, la capacidad de poderse conectar a internet, por ejemplo, ver canales de YouTube, conectarse a Netflix, entre otros. Pero a estas alturas esta unidad ya no se puede conectar a internet, porque para empezar la interfase o la aplicación de Netflix o YouTube ya están, no se encuentran instaladas en el equipo. Ok, eso es lo que voy. Entonces su sistema de conectarse a internet es vía alámbrica por medio de cable Ethernet, pero como les digo, no están instaladas las aplicaciones. Entonces no es posible conectarse. Aunque tenga señal de internet, no te vas a poder conectar a YouTube y Netflix. Y en el caso de que se pudiera conectar o acceder a cualquiera de las dos que acabo de mencionar, de todas formas el sistema de navegación va a ser así como que muy lento. Tienden a quererse pausar, se congelan, etcétera. ¿Ok? Entonces no es un equipo que yo voy a recomendar mucho para conectarse a internet. Solamente recomendable para ver discos, ya sea discos como los que acabo de mencionar, Blu-ray, DVD, Compact Disc, y también memorias USB. ¿Ok? Pero conectarse a internet, eso olvídelo, no se puede en este equipo. ¿Ok? A pesar de todo lo que acabo de mencionar, bueno, una de las cosas que me hubiera gustado mucho que tuviera es conexión vía Wi-Fi. ¿Ok? También desde luego que trajera las dos aplicaciones YouTube y Netflix instaladas. Y a ver, se me está pasando otro punto. Bueno, que pudiera leer discos duros de mayor capacidad, como por ejemplo el que tengo, que es de 300 gigabytes. Ese estaría genial que lo pudiera leer. Yo creo que si lo pudiera leer el disco, es el de 300 gigabytes, ya me hubiera quedado con este dispositivo, pero solamente memorias USB. Ok, bueno,
Hay una característica que quiero enfatizar, pero bastante, y esa es con respecto al efecto 3D. Para poder lograr o vivir una experiencia 3D usando este equipo, no basta solamente con tener el reproductor y listo. Vas a necesitar tener la televisión que sea en 3D, la película que sea en 3D, gafas, emisor, entre otras cuestiones técnicas que son necesarias para complementar el sistema y poder tener un efecto o vivir el efecto 3D. Ok, entonces, a pesar de no tener esos elementos, este dispositivo, este reproductor Blu-ray, me ha llamado bastante la atención porque tiene una calidad de imagen excelente, pero más allá de que tiene muy buena calidad de imagen, se siente, a pesar de no tener los elementos que les mencioné brevemente, se siente ligeramente ese efecto. Es algo curioso porque no me ha pasado con otros equipos que he anunciado aquí en el canal. Muchos de la marca Sony que son en 3D. Hay otros, por ejemplo, de Panasonic, de Samsung, que también han sido en 3D. Y ninguno de ellos he sentido ese efecto. No es así como que puedo ver las películas en 3D, así como si tuviera visión de Superman o algo así, no. Pero a pesar de no tener las gafas, la televisión, el emisor, cosas como esas, y a pesar de que la película no es en 3D, porque, bueno, este equipo me vino con esta película de El Agente 007, que es en Blu-ray Disc, ok, pero lo estuve viendo el disco y no dice ninguna parte que sea en 3D. Eso es lo que me llamó la atención porque cuando estuve viendo parte de la película, y no solamente con esa película, sino con películas en DVD, otras inclusive con videos guardados en esta memoria USB, también se siente ese ligero efecto. Es un efecto ligero, no crean ustedes que lo van a ver así como que se sale la pantalla, pero se siente, además de la claridad, se siente ligeramente como que está más realzado en ciertas partes de la película, los personajes, como que sí enfatiza, logra enfatizar un poquito más ciertas partes o ciertos personajes. Entonces eso hace que la experiencia visual, y desde luego tiene un excelente sonido, pero la experiencia audiovisual sea muy, bueno, sea por encima de lo que tú experimentarías con un reproductor Blu-ray común y corriente de cualquier otra marca. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los reproductores Blu-ray Samsung, esos son altamente recomendables. Bueno, no todos, pero hay unos modelos que son así como compactitos. Esos son en 3D, y aunque no fueran en 3D, también son recomendables porque todavía se pueden conectar a internet. Entonces, si quieres buscar un equipo que se conecte a internet y puedas ver Netflix o YouTube, claro, no van a aceptar videos de 4K y cosas como esas, pero una alta definición HD, Full HD sí te la van a registrar bien. Pero en este caso, pues este equipo ya no puede hacer esas cosas. ¿Ok? Aún así, esos equipos Samsung, teniendo una excelente conectividad, fluidez en su interfase, aún así siendo 3D no logran tener el efecto que logré percatar en esta unidad. Entonces, este reproductor Blu-ray, lo que llama mucho la atención es de que, a pesar de que no tiene los elementos, eh, sientes como que hay un ligero realce en ciertas partes de la película, y eso es lo que lo hace encantador este equipo. Entonces la experiencia se maximiza pero bastante cuando estás reproduciendo precisamente un disco en formato Blu-ray. Ahí es cuando la experiencia audiovisual se va hasta el tope. ¿Ok?
Y por ejemplo, si tratamos de visualizar una película DVD que sea región 1, o bueno, que sea una DVD copia o pirata, o como ustedes quieran llamarle, también se va a ver de una pues mejor calidad, porque vamos a estar usando la salida HDMI, ¿ok? Y también eh, pues la música, no se diga, en formato MP3 y en CD también va a ser súper agradable el sonido, ¿ok? Lo único malo también de que no tiene salida del tipo audio digital óptico, ¿ok? Tiene salida audio digital, pero solamente es para usar tipo cable coaxial, ¿ok? Que es muy parecido a los RCA, pero es la entrada en color naranja. Ok, bueno, entonces vamos a encender el equipo. Ok, todo lo vamos a hacer con el remoto. Ok, ahí está. Esa pequeña luz que se dibuja aquí al frente lo hace hacer muy elegante, muy suave, la verdad. Miren, vamos a hacer un poquito de sombra y van a ver que se ve muy bonito. Ok, aquí por ejemplo Home HD, porque está detectando que estamos usando la salida HDMI. Ok, entonces vamos a abrir la compuerta. Bueno, antes de abrir la compuerta, vamos a echar un vistazo a qué aparece aquí. Este es el menú de la interfase, el menú y su interfase. Ok, el menú principal de esta unidad. Entonces vamos a recorrer acá donde dice configuración, ajustes de sistema, de internet, etcétera. Okay, de hecho el sistema ya se actualizó y aún así no se puede visualizar. Vamos a ir aquí al apartado de video y vamos para abajo. Esto es todo lo que ofrece. Okay, y muchos canales de esos, bueno, los pocos que podemos observar están ya desfasados, ya no tienen están obsoletos. Okay, entonces este es el apartado de foto, le sigue música y video. Okay, y aquí sería para navegar, pero ya les comenté que no va a ser posible. Entonces vamos a quedarnos aquí donde dice video. Ok, ahí está, en video. Entonces ahorita vamos a abrir la compuerta. Vamos a empezar con lo que es reproducir material en disco. Ok, bueno, vamos a abrir la compuerta con el remoto y vamos a colocar este disco Blu-ray. Como se dan cuenta, su operación es bastante silenciosa y su reconocimiento de los discos es rápido. Ahí ya lo identificó. Entonces ahorita va a salir un momento aquí las advertencias de antipiratería, etcétera, etcétera. Ok, ok, vamos a esperar un momento a que cargue el menú. Ahí está, ya lo identificó. Ahí está. Vamos a quitarle parte de, pero está muy suave, está muy suave como se ve. No sé si alcancen ahí a apreciar un poco. No lo puedo poner completo porque YouTube de todo reclama copyright. Pero miren, la película no es 3D, ni tampoco el televisor es 3D, pero la verdad se ve fabuloso, es genial como se ve. Okay. Ahí está el menú. Le quité el audio solamente por cuestiones de copyright, pero aquí está, mira, aquí está el menú. Y vamos a ir a lo que es capítulos para brincarnos toda esa cuestión de la introducción, etcétera, etcétera. Ok, entonces vamos a ir acá. Ok, vamos a darle enter. Bueno, reproducir. Ok, va. Ahorita le vamos a aplicar sonido y vamos a ir brincando de episodios. Ok, mira, ahí está. No puedo poner todo por cuestiones de copyright.
ahí está, mira. Ok, vamos a brincar. Ok, otra vez. Está fuerte el sonido. Ok, vamos a ponerle stop. Y eso es solamente pues una parte. Ok, ahí está. Ok, entonces aquí ya se logró reproducir parte de esta película. Y la verdad, la calidad de imagen es innegable, es óptima. Aparte, si ustedes prestan atención, como les digo, van a darse cuenta que tiene ese efecto muy notable. Si se alcanza a notar ese efecto. Ok, vamos a reproducir esta película ahora original, es una DVD, ok, la cual desde luego es región 1, ok. Ahí está, DVD región 1. Ok. Está. Vamos a esperar a que cargue. Y ahí también ya reconoce. Ahí está en play. Ahí está. Vamos a quitar el audio. De verdad, YouTube de todo reclama copyright. Está uno que no puede mostrar nada prácticamente porque de inmediato te brinca el copyright. Ok. Ok, ahí está la película. Mira, este es el menú. Ok, lo pueden ver. Está. No le vamos a poner mucho tiempo también porque luego se quejan. Ahí tiene sonido, ok. Todo está perfecto. Y ahí están las opciones. Okay. Vamos a escoger selección de escenas igual. Y vamos a ir a ver. Vamos a ir a esta escena, a ver. Esta escena. Ahí está. Tiene audio. Okay. Y aquí se ve el tiempo como va caminando. Do you think he's really dying? He's been dying for 10 years. If we weren't really dying, he wouldn't have sent for us. Ok. Está. Vamos a dejar acá arriba. Y ahora vamos a ir con un disco MP3. Es un disco grabado. Ok, está. Okay. Vamos a esperar un momento. Ok, ahí ya lo identifica, solamente hay que ir a lo que es el menú de música. Ahí está el menú de música. Porque por ejemplo aquí donde dice foto también aparece CD de datos. Das enter y va a decir que no hay nada, que no hay ningún archivo reproducible porque estamos en la categoría de fotos. Tiene que ser donde dice música, CD datos, y aquí va a aparecer exactamente toda la música que contiene el disco. Mira, ahí está. Entonces vamos a dar más para abajo. Mira, toda esta es la lista de canciones que tiene. Es un disco MP3. Ok. Vamos a ir con esta canción. Damos enter.
y aplicamos sonido. Ahí está. Vamos a ir con otras canciones. Adelantamos parte de la canción. Una pausa. Seguimos. Damos stop y expulsamos. Ok, y como se pueden dar cuenta, el MP3 también lo puede reproducir sin problema. El sonido es bastante brillante, muy claro, muy nítido. Okay. Ahora vamos a ir con lo que es el contenido en la memoria USB. Okay. Vamos a colocar acá. Y en unos momentos ya le va a dar lectura. Ahí está dándole lectura. Ok, esa memoria tiene contenido de los tres tipos: imagen, música y video. Ok, entonces ya que estamos aquí en música, vamos a entrar otra vez, pero ahora aquí aparece dispositivo USB y dice frontal, puerto frontal. Ok, entonces vamos a darle enter y nuevamente aquí nos aparece el contenido. Son unas cuantas canciones que tengo aquí agregadas y vamos a escuchar una de ellas. Ahí está. Escogí la misma de hace rato. Ok, vamos a subir. Ahí está. Adelantamos. Y adelantamos unos cuantos segundos. Un poquito más. Play. Ahí está. Ahí está. Pausa. Por ejemplo, con un solo toque donde dice scan, un solo toque va a empezar a mover la barra, va a ir ahí en modo como de búsqueda, y ya cuando vuelves a presionar playback vuelve a reproducir. Okay, está. Ok, vamos a dejar el menú. Vamos a regresar otra vez al menú del sistema y ahora vamos a ir a la categoría de fotos. Damos enter y aquí vamos a ver precisamente que hay contenido de imágenes también. Ok, entonces vamos a reproducir todos los archivos. Ahí está. Y aquí lo tienen, miren. Aquí por estas fotos no hay problema así de copyright. Despliega las fotos bastante bien, muy bonitas fotos. Okay.
va cambiando parte. Aquí está otra imagen muy suave aquí del mar. Y aquí está otra también de un paisaje de Italia. Esta otra foto, y así poco a poco va pasando fotos. Igual podemos adelantarlas a nuestro gusto, también podemos adelantar las fotos. Y así, ok. Entonces ese es el contenido que está en la memoria USB en la categoría de imagen, ok. Entonces vamos a ir otra vez a menú del sistema, System Menú. Vamos a ir a lo que es ahora la categoría de video, ok. Ya vimos música, fotografía y ahora toca video. Vamos a ir hacia arriba donde dice dispositivo USB frontal, enter, y aquí tenemos unos archivos, por ejemplo algunos que son en tipo MKB. Esos sí, algunos sí los puede reproducir, y los archivos AVI, los archivos MP4 también son archivos que puede reproducir. Entonces vamos a reproducir, por ejemplo, vamos a reproducir este. Vamos a quitar el sonido, ok, aprovechando que está esta serie de vuelta otra vez, ok. Esto es de la primera temporada, ok. Y vamos a darle scan, ok. No me permite hacer scan, ese archivo no me permite hacer scan, pero ahí lo estaba reproduciendo, ok. Ahorita le quitamos el video, pero efectivamente pues sí tiene sonido. Ahí está, mira, tiene sonido y está reproduciendo desde la memoria USB, ok. Ok, ahí estamos adelantando. You saved me doesn't bring back the magistrate that you did kill. Come check this out. Vamos a adelantar más rápido. Ok, ahí está. Este es un breve ejemplo de cómo puede leer los archivos contenidos en la memoria USB. Por ejemplo, ya vamos a desconectar el archivo y se borra la imagen porque ya no hay ningún USB conectado, ok. Entonces, como les había dicho al inicio de este video, para efectos de reproducir material, ya sean disco físico, así los tradicionales discos compactos en formato Blu-ray, CD, MP3, DVD, son admitidos en este equipo, y también archivos de fotografía, música, video, archivos AVI, MKV, MP4 también. Esos archivos también son reproducibles, ok. Igual acá atrás les había dicho un puerto USB, a ver si lo tiene. Sí, mira, creo que sí. Voy a querer estar introduciendo en el Ethernet. Ok, bueno, por acá atrás hay un puerto USB que también puedes tener conectadas las dos memorias al mismo tiempo, no hay problema, ok. Entonces no hay problema por eso. A ver si le atinamos. No, este va a ser el otro. Tendría que levantarlo. No, está en el lugar equivocado. Necesitamos alzarlo un poquito. A ver, déjame darle la vuelta a ver si
si estamos equivocados, es acá. Ahí está. Ok, ahorita ya conecté el USB en la parte posterior. Y de todas formas, aquí en el menú, para que vean que sí está 100% funcional, bueno, con excepción lo de internet. Y ahora aquí donde dice dispositivo USB, va a aparecer entre paréntesis trasero. Ok, estamos usando el puerto posterior. Y otra vez aquí vemos el material. Ok, vamos a darle playback. Y ahorita van a ver que efectivamente puede reproducir. Ahí está, mira, está reproduciendo otra vez, pero eso es desde la parte posterior. Ahí estamos reproduciendo el material otra vez. Ok, y ahí está. Ok, ahorita porque le da un poquito aquí el reflejo del foco, pero ya en un ambiente pues oscuro pues se disfruta al 100%. Ok, entonces pues ahí lo tienen. Este equipo Blu-ray está fabuloso, está muy suave. Bueno, lo único que nos faltó aquí comprobar, de hecho sí lo tengo conectado, pero necesito desconectar HDMI si es que quiero visualizar por RCA, es decir, los cables tradicionales de colores. Por ejemplo, aquí ya estoy conectado a RCA y las letras, todo esto ya se ve un poquito ligeramente más así como movidas las letras, ya no se ven tan precisas. Ok, entonces mira, vamos a reproducir. De hecho aquí estoy, mira, aquí en el display del televisor, video 2, video grabadora, que es el que usa las conexiones audio y video tipo RCA. Entonces vamos a reproducir el mismo archivo. Ok, y ahí estamos reproduciendo ahora desde conexión RCA. Ok, si se fijan bien, ya los detalles, mira, ya se ven un poquito más con ruido, más movidos, más borrosa la imagen, porque ya no estamos con HDMI, es la calidad de imagen tradicional. Mira, ahí puedes ver parte de, entonces ya cuando conectamos HDMI ya se mira diferente. Ok, voy a conectar aquí el HDMI otra vez. Ahí está. Ok, pero necesito ir otra vez a donde dice Blu-ray. Ok, en la televisión ahí le tengo que poner Blu-ray. Entonces ahorita va a cambiar. Ok, es este. Ok, ahí ya cambió. Estamos equivocados. Tenemos dos salidas de Blu-ray y esta es la buena. Ok, y ya aquí por ejemplo ya los detalles, mira, los detalles se miran más claros, mira. Ok, porque ya estamos usando HDMI. Ok, un poquito más claro, a pesar de que es un archivo. Ok, no es así el formato pues 100% digitalizado, sino que tenemos ahí un archivo descargado de la web. Ok, bueno, ahí está. Ahora sí le vamos a dar stop. Ok, vamos a conectar este USB de la parte posterior. Aquí está el remoto. Y pues bueno, la verdad es un equipo que está bastante bien. Se mira muy bonito, su aspecto estético está muy suave, muy elegante, compacto, muy discreto, tiene un acabado muy bonito a simple vista. El remoto está muy suave también. Y lo mejor de todo es lo que les dije al inicio del video, que el efecto, ligeramente se aprecia un efecto que realza un poco ciertas partes de la película, personajes. Lo van a ver ustedes que tiene así como un realce muy suave. ¿Ok?
y pues bueno, entonces además la calidad de imagen es como que más refinada que otros reproductores de Blu-ray que he visto. Entonces este equipo BDP-S480 de Sony en tercera dimensión está súper bien para reproducir discos en físico y material contenido en memorias USB. Ok, solamente eso. Recuerden, para conectarse a internet no es recomendable porque ni siquiera tiene las aplicaciones instaladas. Entonces ya se hizo la prueba de conexión vía internet, sí se conecta, pero ese es el problema, que no tiene instalado Netflix ni tampoco YouTube. Ok, bueno, entonces de esta manera llegamos al final del video. Si les gustó, si les pareció interesante las características o el desempeño de este equipo, pues bueno, apóyennos con un like, comparten el video, comenten, suscríbanse, y de esa manera están pendientes en nuevas pues actualizaciones. Las personas que estén interesadas en este u otros equipos que hemos demostrado aquí en el canal, los invito a que visiten nuestra tienda en línea. En la descripción está el enlace directo, nuestra tienda en Mercado Libre, en eBay, y también nuestro canal de Instagram, donde tenemos también mucho material que les puede interesar. Ok, yo soy Gus Walker. Muchas gracias por su atención, les deseo que esté muy bien y nos vemos hasta la próxima. Gracias, bye bye.